Si alguna vez has pensado en vivir en el extranjero o incluso ya te encuentras ahí, este video podría interesarte. Hay que comprender que para vivir bien y satisfecho en otro país, no solamente se trata de aprender bien el idioma, que claro, es definitivamente uno de los pilares principales para tener una buena experiencia en el país. Pero también debes entender que no solamente te encuentras en un lugar que utiliza otra gramática, otra fonética y otra sintaxis para comunicarse, sino que tiene toda una cultura que también debe ser analizada, aceptada y absorbida. Digamos, desde saludar hasta cómo comer, hasta cómo trabajar. La verdad es que vivir en el extranjero puede conllevar muchísimos retos y yo quisiera compartirte 7 que he identificado. Primero, soledad e integración social. Normalmente la gente tiene ya sus círculos de amistades, así como también tú tenías los tuyos en tu país. Tendrás que ir pasando por un proceso natural de ir entrando a círculos, de empezar a convivir con otras personas, para que poco a poco vayas construyendo nuevas relaciones en el país en el que te encuentras. Pero puede ser un poco complicado porque tanto las personas que vas a conocer como tú ya tenían antes su vida y empezar a formar nuevas relaciones puede resultar un poco antinatural. Puedes tener momentos agradables y conocer gente educada, pero creo que siempre va a existir un reto en llegar a sentirte tan cómodamente como lo hacías en los círculos en los que te movías en tu país de origen. Todavía más complicado sería que te llegaras a sentir como te sientas con tu familia. Pero conforme más vaya pasando el tiempo, más te irás haciendo bicultural o incluso multicultural. Y estoy seguro que podrás disfrutar de tus nuevas amistades, aunque el trato o los modos probablemente no sean iguales a como lo tenías con tus antiguas amistades. Y un factor que juega un rol determinante en qué tan rápido te puedes adaptar a un nuevo lugar es tu edad. Y así pasamos al segundo punto, que es la adaptación según las edades. Porque la edad a la que te vas a otro país influye muchísimo en tu experiencia. Es muy distinto cuando te vas de adolescente a cuando te vas de adulto. Ambos lo vivirán de una manera muy diferente. Un adulto ya ha establecido todos sus vínculos, se ha criado en una cultura en concreto. Probablemente habla solamente su lengua materna y tal vez alguna extranjera, y no siempre coincide con la del país al que acaba de llegar. En cambio, un niño puede adaptarse mucho más rápido, incluso puede aprender la lengua con mayor facilidad, y hasta más rápidamente comenzará a sentirse natural en la nueva cultura. Ahora bien, los niños también tienen su parte de sufrimiento, porque no tienen la madurez para dimensionar lo que está ocurriendo, porque de pronto cambiaron de un lugar hacia otro, y creo que solamente lo van a poder asimilar a través de muchos choques. Incluso los niños con los que conviven puede ser que ni siquiera logren ayudarles como lo necesitarían, porque ellos mismos tampoco saben cuál es la razón, por ejemplo, por la que el niño, no sé, puede tener problemas hablando un idioma. Creo que cualquier niño que cambia de país experimenta una crisis especialmente fuerte. Le puede forjar muchísimo su personalidad, eso sí, pero definitivamente es una experiencia muy retadora. Y por muy interesante que sea la cultura del país al que te vas, siempre en algún punto vas a empezar a extrañar el lugar del que provienes. La cultura, la gente, el modo de hablar, el clima es súper determinante. Tantas veces no lo pensamos, pero probablemente hasta nuestro ánimo depende del clima. Puedes estar en un país que tiene una cultura impresionante, edificios, limpieza, orden, etc. Pero si tiene un clima que no te favorece, va a ser muy difícil y puede tener más peso que todo lo demás. Luego también está el tema de la comida, que claro, puedes extrañar por ejemplo platillos típicos, platillos especiales, etc. Pero incluso cosas más sencillas como puede ser si provienes de un país cuya base es el arroz o cuya base es el maíz, hasta esos detallitos pueden pesarte muchísimo más de lo que imaginas. Tal vez incluso en alguna ocasión vas a querer cocinar algo típico para poder replicar aquella experiencia que tenías en tu hogar. Porque al final no importa de dónde provengas, siempre vas a tener marcas y recuerdos que estarán presentes en tu persona. Y con eso pasamos al cuarto punto, que son los estereotipos. Los estereotipos son otra realidad contra la que debe luchar cualquier persona que viaja al extranjero. Si tú provienes de otro país, es muy probable que la gente que te vea te va a encasillar en cierta categoría, va a pensar que eres de cierta manera, que te comportas de cierto modo, y normalmente todo eso lo han obtenido de los medios de comunicación, no ven otra cosa. Creo que son pocas las personas que tienen un nivel de conciencia más alto o incluso una apertura mayor, como para no colocarte automáticamente en cierta categoría y pensar que eres de cierta manera. No sé, si estás en Europa, por ejemplo, y vienes de Latinoamérica, tal vez van a pensar que provienes de un país completamente peligroso y que a todos les gusta el reggaetón. Y hasta aquí dejamos el tema de los estereotipos. Hay otro punto muy importante que me parece que casi nadie menciona al momento de estar en el extranjero, y es lo que yo llamo la comunicación metalingüística. Hay detalles del lenguaje que difícilmente entran en alguna de las categorías. Digamos que hay cosas en todos los idiomas que te hacen sentir de una manera un poco más familiar. Puede ser hasta la manera de hacer chistes, de asentir, negar. Hay muchísimos componentes y gestos ligados a tu idioma, pero también a tu cultura. Como por ejemplo en español, para decir sí decimos o para decir no decimos Sé por ejemplo que en chino normalmente para decir sí dicen o incluso creo que también en Indonesia. Y recuerdo que cuando yo estaba en Alemania me di cuenta que ajá no era lo mismo que ajá en México. Por ejemplo, si aquí decimos ajá, es como sí.
En cambio, en Alemania lo utilizarían más como para expresar que comprendieron algo, como ajá. Y estoy segurísimo que desconozco muchísimos detalles de tantos idiomas, pero eso es un ejemplo de los detalles a los que me refiero. Y aunque parezca algo tonto, hasta eso puede influir en la naturalidad y en la rapidez con la que puedes tener una conversación con una persona, en entender a alguien rápidamente y en darte a entender. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la inevitable experiencia de la frustración. Debes aceptar que al estar aprendiendo un idioma te sentirás estúpido muchísimas veces y te vas a sentir frustrado. Tendrás instrumentos de comunicación muchísimo más limitados que el resto de las personas. Y muchísimas veces estarás pensando en una palabra para decir algo que todos los demás dicen de una manera tan espontánea. Y te juzgarán muchísimas veces y probablemente habrá mucha gente que no quiera hablar más contigo por la lentitud y la dificultad de comunicarte. Y tendrás que aceptar eso una y otra vez e ir aprendiendo el idioma con humildad, constancia y realismo. Y estoy seguro que poco a poco irás ganando la experiencia y la capacidad de tener conversaciones más naturales. Pero sí es muy importante entender que durante el proceso existirá mucha frustración y a veces sentirás que ya llegaste a un lugar en el que te puedes comunicar muy bien y de repente va a venir, no sé, alguien del norte o de algún otro lugar y no vas a entender nada. Y tendrás otra vez que aceptar que te encuentras en un proceso de aprendizaje. Y finalmente llegamos al último reto que considero que es esencial considerar al momento de decidir ir a vivir al extranjero. Y son las diferencias económicas que vas a tener que experimentar. Tal vez te fuiste de tu país en el que más o menos ya lo tenías todo, tenías una familia que te podía apoyar y de pronto te encuentras en un lugar en el que tienes que conseguirlo todo por ti mismo, por ti misma y tienes una economía muchísimo más limitada. Es probable que vayas a experimentar escasez durante un tiempo. Digo, depende mucho de por qué razón te fuiste a vivir a otro país, pero en muchos de los casos es así. Si por ejemplo vas de América Latina a Europa, bueno, tal vez la infraestructura en Europa sea mejor, pero los espacios serán más reducidos y probablemente gastarás mucho más en comida y en servicios en general. Yo en alguna ocasión consideré tomar un trabajo en Alemania. Ya había vivido ahí antes, después regresé a México y estaba pensando en volverme a ir para allá. Y recuerdo que hice todo un análisis de gastos con un amigo de Alemania y al final me di cuenta que mis condiciones en México iban a ser mucho mejores. Es muy importante que consideres cuáles van a ser tus condiciones en el país al que te vas y tener presente qué es lo que vas a afrontar. Entonces, concluyendo, y para no ser negativo, sino especialmente realista, pienso que para vivir en otro país y ser completamente funcional se requiere una gran personalidad. Hay quienes nunca logran salir a flote y al final deciden simplemente conformarse con aislarse en círculos extranjeros. Y es probable que nunca salgan de ahí porque tuvieron muchas dificultades en adaptarse a la nueva cultura. Pero a mi parecer, lo más conveniente y adecuado es luchar por integrarse una y otra vez, conociendo los retos de ser extranjero y sin victimizarse por las dificultades que mencioné y por muchas otras, sino aceptarlas y entender que afrontarlas es lo que te dará una mayor capacidad de adaptación y de funcionalidad, y hasta mayor bienestar a largo plazo. El ser humano en la historia siempre ha tenido que experimentar muchísimos cambios, y estoy convencido que el ser humano tiene el poder de la adaptación, y con ella puede definitivamente siempre salir adelante frente a todos los retos, incluido el de adentrarse a una nueva cultura y prácticamente a una nueva vida. Y hasta aquí llega mi video, te agradezco mucho que me hayas escuchado, espero que puedan servirte estas reflexiones, y si estás pensando en tomar un reto como ir a vivir a otro país, tengas la certeza de que tú también tienes la capacidad de adaptarte. Te invito a seguirme si deseas escuchar más reflexiones como esta y te deseo mucho éxito.